Hola, sean muy bienvenidos a mi video. Mi nombre es Carmen Santos Ramiro y en este video les voy a hablar acerca de un manual llamado Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo desde una perspectiva constructivista. Es la tercera edición, escrita por Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas. Muy bien, les voy a hablar del capítulo 1, que es la función mediadora del docente y la intervención educativa. Pues bien, como su nombre lo dice, en este libro nos habla acerca de qué función cumple el docente, ¿no? Cuáles son las nuevas competencias que debe tener y por qué es tan importante que al momento de formarnos como profesionales se tengan en cuenta todas las nuevas demandas que se tiene ante la nueva sociedad del conocimiento. Pues bien, como tal, en este manual nos explica varias cuestiones, varios aspectos. Una de ellas, que resalta demasiado, es sobre cómo nosotros vamos a lograr un aprendizaje significativo a nuestros alumnos. Muy bien, pues para ello nos dice que todo va a depender del contexto en el que se desenvuelve el alumno. Debemos de tomar en cuenta todas esas cuestiones. Es decir, al momento de que un maestro va a impartir una clase, se ponen en juego varios aspectos. Una de ellas, la formación que ha tenido, ¿no?, a lo largo de su carrera. Es decir, si se le ha formado en cuanto a competencias, en cuanto a las nuevas exigencias. Otra de las cuestiones es la experiencia que el maestro tiene y la práctica que lleva ejerciendo su labor. Es decir, se toma en cuenta lo que es lo conceptual, lo procedimental y la práctica. No nada más es la teoría que el maestro recibe durante su formación, ¿no?, como docente, sino se tienen en cuenta varios aspectos. Entonces, en conjunto de esos materiales, de esas capacidades, de esas habilidades, de esos conocimientos, de esas actitudes y aptitudes con los que el docente o el maestro cuenta, es con ello con lo que él va a respaldar su clase, va a respaldar sus estrategias. Es en base a ello, conforme a él va a dar una clase y va a tomar en cuenta todos esos aspectos o todos esos puntos para lograr un aprendizaje significativo en el alumno. Porque recordemos, el alumno es quien construye sus conocimientos, no el profesor es el que transmite los conocimientos. Eso es algo que no hay que perder de vista, ¿ok? El alumno va a construir sus conocimientos de acuerdo al apoyo, a los apoyos estratégicos, didácticos que el maestro le dé a estos alumnos. Es decir, que el maestro aporte de acuerdo a las guías, a las ayudas, a la orientación que el maestro ejerza sobre el alumno. Es en base a ello que el alumno va a aprender, va a construir su conocimiento. El maestro no va a transmitir ningún conocimiento, sino que también, claro, es importante que él también conozca la materia que está impartiendo, es decir, los contenidos que debe abordar, el objetivo o propósito de su clase. Eso es algo que el maestro obviamente de por sí debe tener. Entonces, él, apoyado de todo esto, conociendo todo esto, teniendo un gran conocimiento sobre lo que es la materia que está impartiendo y, claro, dominando también varias estrategias didácticas que con ello él respalde, les decía, su clase para que el alumno construya su conocimiento. Entonces, es desde en base a ello que el alumno va a ir construyendo su conocimiento, pero claro, hay que aterrizar esto también, porque si no aterriza los conocimientos que el alumno ya tiene, es decir, si no contempla los conocimientos previos que el alumno ya trae de por sí y no sabe ni siquiera desde dónde partir para empezar a ayudarle al alumno a construir su conocimiento, pues es como algo incongruente o algo como, no imposible, pero algo más difícil de llevar a cabo, ¿no? Si el maestro desde un principio ya conoce los conocimientos previos que cada uno de sus alumnos tiene, va a tener una herramienta más desde donde partir para profundizar los temas, para profundizar los aprendizajes de los conocimientos. Entonces, de acuerdo a un andamiaje que el maestro debe dar, claro, porque se supone que él es un conocedor de la materia y para eso pues también nosotros hay que capacitarnos, hay que hacer nuestros propios estudios, ser pues
muy autónomos, ¿no? En nuestra labor. En base a ello, en base a los conocimientos que nosotros ya poseemos, vamos a ayudar al alumno otorgando un andamiaje para que llegue a su zona de desarrollo próximo, partiendo desde su zona de desarrollo actual. Ok, es decir, desde lo que él ya conoce. Por ejemplo, vamos a hablar de las plantas. Muy bien. Pero ¿qué es lo que el alumno ya conoce de las plantas? Un aprendizaje previo que el alumno pueda poseer es que a lo mejor una planta necesita de agua para desarrollarse, necesita de la luz solar para reproducirse. Entonces, todo esto, partiendo desde esto, nosotros vamos a partir entonces, ok, vamos a partir de ello y vamos a explicar al alumno o vamos a darle lo que son los conocimientos, lo que es el material y vamos a explicarle y vamos a guiarlo y vamos a orientarlo hasta que él logre ese aprendizaje que nosotros en un principio nos estamos planteando o ese objetivo que en un principio estamos tratando de conseguir. Entonces, en base a ello, se le va a enseñar al alumno, ok, ¿qué es una fotosíntesis? Pero partiendo de lo que él ya conoce, porque es un ejemplo muy claro que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hablarle de, por ejemplo, los artículos o las partes, articulaciones que conforman un carro, un auto? Cuando el niño ni siquiera sabe qué es un auto, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que partir desde lo más simple para poder llegar a un aprendizaje profundo, un conocimiento profundo del tema o de la materia en la cual se está abordando. En este caso les decía, hay que partir desde lo más simple, saber qué es lo que no conoce y lo que no conoce. También utilizar un lenguaje muy apto para los niños de acuerdo a la edad y de acuerdo al desarrollo, a la etapa de desarrollo que ellos se encuentran. Porque tampoco vamos a hablarle con palabras muy técnicas a alumnos de primero de primaria, porque son niños que recién egresan de preescolar y no poseen no poseen tantas, prácticamente no dominan varios conceptos, o es decir, no los conocen de esa manera. Debemos hablar desde palabras muy simples, muy sencillas, para que ellos puedan entender lo que nosotros les estamos tratando de explicar o transmitir. Una es esa. Otra, nosotros debemos tener habilidades cognitivas, debemos tener conocimientos, debemos ser competentes, debemos formarnos desde ¿qué es una clase constructivista? Desde el nuevo panorama, desde las nuevas tendencias educativas, debemos tener conocimiento también de las tecnologías, de la comunicación y de la información, o sea, lo que son las TICs. Todo eso, toda nuestra formación de acuerdo a ello es que nosotros vamos a impartir o vamos a dar una clase de la forma más adecuada para el alumno o de la forma más pertinente. Hablábamos también del contexto, debemos tomar en cuenta mucho eso. No se les va a hablar de la misma forma a niños de una zona urbana a una zona rural. Ambos contextos se diferencian demasiado. Entonces debemos tener en cuenta todo eso al momento nosotros de impartir las clases. También apoyarnos mucho de nuestra práctica docente, la experiencia que nosotros ya tenemos. Es normal que en nuestro primer año de maestros o estando frente a grupo se nos dificulte demasiado, ya que por ejemplo pues no hay una receta a seguir o paso a seguir de decir estos son los pasos que van a seguir para ser un buen maestro, estos son los pasos para que den sus clases. No, es en la práctica donde nosotros reforzamos varias ahora sí, de las concepciones que teníamos o de las teorías que ya traíamos desde nuestra formación. Entonces, es en la práctica en donde nosotros ya nos topamos con dudas, nos topamos ahora sí que con pared, como dicen por ahí, y ahí es donde nos cuestionamos, ¿y para qué me sirve lo que aprendí? ¿Y para qué me sirve la teoría de Vygotsky o de Piaget? Estando frente a grupo hay muchas cosas que surgen, hay muchos dilemas y hay muchos estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y ritmos de aprendizaje de cada uno que debemos tener en cuenta al momento de dar nuestra clase. Entonces no es solamente el formarnos como maestros y decir, ya es pan comido, ya me gradué, voy a dar clases. No, en la práctica es donde realmente nosotros nos formamos como maestros. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso yo ya di lo que es el servicio social en dos escuelas diferentes, en una nivel primaria y en otra en nivel secundaria, y en ambos
tú realmente llegas a un punto en que dices, ya no sé qué hacer, no sé a quién preguntarle, porque definitivamente no sé cómo disciplinar a mis alumnos, ¿no? Y por un parte es una contrariedad, se podría decir, contrariedad, porque dices, bueno, está el lado humano, está el lado incluyente, está el lado hacia el respeto y la libertad de los alumnos, ¿no? Entonces nosotros no podemos llegar a imponer, sino al contrario, debemos ver desde donde ellos ven, para que nosotros podamos entenderlos. Y también pues contemplar mucho que pues se les debe dar mucha libertad al momento de realizar sus actividades, se les debe orientar demasiado, no nada más es preparar material y ya, sino cómo vas a dar ese material para que el alumno pueda sacarle provecho de eso y pueda lograr un aprendizaje significativo, o si tuvo ese aprendizaje de acuerdo al contexto en donde se encuentra. Podemos trabajar también con el aprendizaje basado en problemas o proyectos. ¿Por qué? Porque ahí es donde al alumno se le sitúa en un momento, en una situación o en un caso en donde se requiere de las habilidades, de los conocimientos, de los procedimientos y de las aptitudes que se supone que él ya se ha formado, y ahí es donde las pone en práctica para ver si realmente hemos logrado nuestro objetivo, nuestro propósito desde un principio que nos hemos planteado. Muy bien, también es desde la situación de casos en donde el alumno se le pone en juego todo aquello que él ha de alguna forma construido, el conocimiento que ha construido, para, ¿cómo se podría decir?, aterrizarlo en una realidad, para que él se pregunte, bueno, ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Pues para eso, ¿para qué más le va a servir? Para, pues para esa situación en la cual ya se le está ejemplificando. Entonces son muchas cuestiones que se deben tomar en cuenta dentro de lo que es la función mediadora que funge el docente y la intervención educativa, porque pues les decía, entran varios aspectos en juego, y no es solamente el conocimiento que nosotros hemos adoptado en nuestra formación, sino vamos a partir desde la práctica y las experiencias y las situaciones que ya hemos vivido, que ya hemos experimentado, y a partir de ello nosotros vamos a saber tratar a nuestros alumnos y también evaluarlos de una manera, pues, ¿cómo se podría decir? Hacerles una evaluación sumativa, no tanto sumativa, también una evaluación formadora. ¿Por qué? Porque no solamente se debe contemplar a lo mejor que el alumno sacó un 10, un 8, sino las habilidades y las actitudes que puso, por ejemplo, también la motivación que tenía al momento de realizar las actividades. Debemos identificar todo eso, qué es lo que el alumno lo motiva a ir a la escuela, o qué es a lo que el alumno lo desalienta para no ir a la escuela, porque también se dan los casos. Entonces debemos de dar tanta libertad y tampoco debemos ser como que muy rígidos en nuestra planeación. Debemos hacer adaptaciones curriculares para que cada uno de nuestros alumnos aprenda de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga, porque hay que tomar en cuenta eso también. Todos los alumnos tienen diferentes necesidades y vamos a partir desde ello, desde los intereses que ellos también tienen, para de ahí como mantener ese conocimiento activo al alumno con una participación activa dentro de lo que es el aprendizaje, que se desenvuelva, que el alumno se sienta libre de hacer y decir. Son muchas cuestiones, como les decía, y pues me pareció esta lectura muy legible y muy importante, y ¿cómo lo podría decir? Toma en cuenta varios aspectos, no nada más como le decía la importancia de formar un docente, no, sino la importancia también de que el docente reflexione sobre su práctica docente. Como docentes nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y qué es lo que vamos a modificar para que nuestros alumnos logren un aprendizaje, porque esa es nuestra labor, lograr que nuestros alumnos construyan un aprendizaje, un conocimiento con nuestra ayuda. No nosotros vamos a estar diciendo, es que miren, la energía solar es esta. No, a ver, jóvenes, para ustedes, ¿qué tipos de energía conocen? ¿Qué es la energía para ustedes? ¿Qué es lo que entienden desde energía? Y partir desde sus conocimientos previos, indagar en eso. Y por último, mediante nuestra mediación
y lo que el alumno ha interactuado con el material que nosotros le hemos dado y los conceptos que nosotros le hemos manejado. Al último, hacer que nos demuestre que realmente está aprendiendo y no que nos repita simplemente lo que nosotros, en lo que nosotros le hemos ayudado, no, sino que nos demuestre desde sus propias palabras, desde sus propios conocimientos, desde sus propias aterrizaciones, qué es lo que él ya ha aprendido de ese tema. ¿Qué es lo que realmente, ese aprendizaje significativo que realmente él se ha llevado? ¿Qué es eso nuevo que él no sabía y que ha adquirido? Y siempre hacer esas evaluaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos vamos a asegurar que el alumno ha aprendido algo, lo más mínimo, pero que ha aprendido algo en su día a día. Y no nada más vamos a llegar con unas hojas impresas y vamos a decir, ay, ¿sabes qué? Pinta aquí, píntame esto, todas las palabras relaciónalas y eso es todo. No, nosotros debemos ser muy dinámicos en nuestra clase que estamos impartiendo. Debemos hacer que el alumno se sienta motivado, debemos hacer que el alumno se sienta en un ambiente muy favorable, en un ambiente muy bueno, para que así pues también surja lo que es el aprendizaje. Debemos ser muy autocríticos en nuestra labor, como lo decía, y debemos tener en cuenta que vamos a formar alumnos que van a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Vamos a formar alumnos autodidactas, que sean autosuficientes, que sean capaces de desarrollar su propio aprendizaje mediante la metacognición. Entonces, son muchos aspectos y muchas competencias que no, de alguna forma nos exige ahora, nos demanda la sociedad y debemos cumplirlas. Y no a lo mejor necesariamente nuestra formación, debemos ser también muy autodidactas para investigar de nuestras propias fuentes o, ¿cómo lo puedo decir? Desde nuestra propia iniciativa para mantenernos informados y actualizados con la nueva información que surge y ser pues maestros competentes de la actualidad, porque no es lo mismo haber estudiado 4 o 5 años atrás. Todo lo que se nos enseña se va desechando, entonces nosotros mismos debemos mantenernos actualizados en cuanto a conocimientos y en cuanto al manejo de las TICs. Eso es algo muy, muy importante porque actualmente estamos frente a la nueva sociedad del conocimiento y eso exige que, por ejemplo, ahorita pues ya se llevan a cabo muchas clases que son híbridas, ya no necesariamente presencial. Nos vamos a ir a dar clases más allá de los medios convencionales, desde lugares convencionales, sitios convencionales. Ahora es muy visto que surjan clases de manera sincrónica y asincrónica, desde la distancia, es decir, rompiendo barreras, rompiendo espacios geográficos que nos impidían a lo mejor estar juntos. Pero bueno, como lo decía, son muchas cuestiones que debemos tomar en cuenta y ya es decisión de cada maestro el que se mantenga actualizado, el que sea un maestro competente y el que se forme de acuerdo a las exigencias que nos exigen, como lo decía la sociedad. Pues muchas gracias, mi nombre es Carmen Santos Ramiro y espero que este video les sea de utilidad.